Hola, vamos a grabar la corrección del comentario de este texto que tenemos delante, que lo ha escrito Fernando Savater en un libro que se titula Mira por dónde, en el año 2003. Y bueno, tras una primera lectura, lo primero que podríamos comentar sería la pragmática, ¿vale? En la pragmática lo que vemos es que destacan fundamentalmente dos funciones comunicativas. Destaca, por un lado, la función expresiva, que para mí sería la función principal del texto, y también, de manera secundaria, está la función representativa. ¿De dónde salen estas dos funciones? Bueno, podríamos decir que la función expresiva, que es la función principal, es la que está más presente en el segundo párrafo. Y la función representativa, que sería la función secundaria, es la que está presente en el primer párrafo. ¿Por qué decimos esto? Porque la función representativa viene dada por una narración que se da en el primer párrafo. Esta narración es de una anécdota que el propio autor se encarga de calificar como tal, anécdota, y por eso decimos que es la función secundaria. En cambio, en el segundo párrafo, lo que vamos a tener es una intención de dar una opinión acerca de lo que se está comentando, y por eso diríamos que sería la función expresiva. Esto va a tener su reflejo en distintos elementos lingüísticos, ¿vale? Una vez que hemos analizado la pragmática, vamos a pasar a analizar la morfología, los elementos morfológicos que podemos encontrar en este texto. Lo que podemos ver es que como hay dos funciones separadas, en el primer párrafo y en el segundo, nos vamos a encontrar elementos morfológicos que aportan diferente valor en el primer párrafo y en el segundo. En el primer párrafo lo que tendríamos son una objetividad que la podemos percibir en el uso de los tiempos verbales. Los tiempos verbales propios de la narración, que serían, por un lado, pues, el pretérito perfecto simple, ¿vale? En verbos como tuvo, enturbió, mantuvieron, inclinó, ¿vale? Eso combinado, ¿vale? El pretérito perfecto simple, combinado con el pretérito imperfecto, que es el tiempo característico de la narración para describir, por ejemplo, ya eran maestros, solo contaban, ambos tenían, ¿vale? Esta combinación de ambos verbos, combinado también, lo estamos viendo, con la tercera persona, que es la forma narrativa por excelencia, pues nos encontramos que esta primera parte es narrativa y que tiene una objetividad y una función representativa propias. En cambio, en el segundo párrafo, ¿vale? Voy a cambiar de color. Tendríamos una función expresiva y por lo tanto tendríamos una subjetividad muchísimo más marcada. Esta subjetividad estaría empleada o perceptible, mejor dicho, por la utilización de verbos de opinión, por la utilización de la primera persona, ¿vale? ¿Dónde están esos verbos de opinión? Bueno, por un lado tenemos aquí este me conmueve, por otro lado tenemos desconfío, creo que, ¿vale? Este me es primera persona, este desconfío o este creo está en primera persona. También tenemos la primera persona tanto del singular como del plural, ¿vale? Este admiramos, por ejemplo, en nosotros. Ese acercamiento al lector, lógicamente, es propio de una subjetividad, de una función expresiva que nos lleva a pensar, bueno, pues que el autor está dando su opinión y por lo tanto es mucho más subjetivo, ¿vale? ¿Qué otros elementos podríamos decir? Bueno, podríamos analizar también el lenguaje. El lenguaje podemos decir que tiene un registro, bajo mi punto de vista, ciertamente entre estándar y culto, ¿vale? Tenemos sajón, por ejemplo, exuberante, incruentas, recíproca, bueno, tampoco es que sea un cultismo, pero bueno, tenemos la emulación, tenemos refrendo, tenemos palabras que por lo menos se salen de lo común y por lo tanto, ciertamente hay por lo tanto una intención estilística clara, ¿vale? Si tuviéramos que hablar del tono, ¿vale? Bajo mi punto de vista, el tono es, por un lado, es crítico,
¿vale? Porque está dando una crítica, crítico en el sentido de no criticón, sino valorativo, ¿no? Es un tono crítico. También es un tono divulgativo, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Por esa primera persona del plural que justificaría el dirigirse a un público, ¿vale? Bien de esta revista, bien de este libro, ¿vale? Y tiene, evidentemente, pues es una cierta literariedad, ¿vale? La utilización de un registro particularmente rebuscado, ¿vale? Ese perpetuos desdeñosos, bueno, esa idea, junto con la temática que está empleando de hablar del arte y de la admiración, etcétera, bueno, pues creo que tiene cierta intención literaria. Y es por lo tanto que yo particularmente extraigo de aquí que esto es un texto ensayístico, ¿vale? Formaría parte de un libro de ensayo, no es una novela, no es nada de eso. En cuanto a otros elementos que podríamos comentar las características textuales del texto. Por un lado, podríamos mencionar la coherencia, ¿vale? La coherencia estructural, ya lo hemos dicho, pues tiene dos partes, una primera parte más narrativa y una segunda parte más opinativa. Dentro de esta segunda parte también podríamos, a su vez, entender distintas partes, porque hay, por así decirlo, un primer elemento, que tenemos aquí un primero, un segundo y una conclusión, ¿no? Que estaría hacia el final. Pero bueno, por lo tanto, sí que hay una coherencia estructural, porque hay un orden. Hay una coherencia temática, ¿vale? Puesto que todo el tema, desde la introducción hacia hacia el tema de la admiración del arte, hacia el tema de la competitividad y la admiración en el arte, que es un poco el tema que unifica todas las ideas del texto, da coherencia temática, y hay una coherencia local porque no hay nada que lleve la contraria ni a las normas lingüísticas ni al saber universal del ser humano, ¿vale? En cuanto a la cohesión, ¿vale? Hay muchos elementos que dan cohesión de manera muy interesante. Ya hemos citado, este primero y este segundo, ¿vale? También podríamos citar algún conector, ¿vale? Podríamos ver ese porque, o este porque también, ¿vale? Aquí hay un aunque. Bueno, tenemos distintos elementos de cohesión. También podríamos ver incluso determinadas identificaciones referenciales o de ixis, ¿vale? Esta anécdota dieciochesca haciendo referencia a todo el primer párrafo. O sea que hay muchos elementos de cohesión. Y en cuanto a la adecuación, ya hemos mencionado que el libro es un libro de ensayo del autor Fernando Savater y que por lo tanto es absolutamente adecuado, se adapta a esa circunstancia el tipo de texto que nos encontramos, ¿vale? Bueno, podríamos comentar bastantes más cosas, pero yo creo que con esto ya es suficiente para hacer un buen comentario y espero que este vídeo sirva de ayuda. Hasta luego.